Bueno, seguíamos sobre el tema de las bienaventuranzas y hoy vamos a hablar de, si Dios permite, 2 versículos específicos y entre ellos está bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y generalmente uno cuando a veces escuchamos en la sociedad que hay manifestaciones, no solamente acá en Argentina, ¿no?, sino que en diferentes partes del mundo hay manifestaciones, ¿sí? Y bueno, vemos que cortan las calles, quizás acá más que en otros lados, pero la verdad que hay manifestaciones. Entonces, ¿qué busca la sociedad? Reclama justicia, ¿no es cierto? Reclama justicia y pide que se defiendan sus derechos, no importa si tiene que ver o no con la palabra, pero para ellos es justicia cuando reclaman sus derechos, ¿sí? ¿Y será que de esto nos habla la Biblia, de esta justicia? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué significa la palabra justicia? La palabra justicia es dar a cada uno lo que merecen sus actos. Y ese es el significado que vemos en la sociedad como está, ¿no? Realmente vemos que en la sociedad en que vivimos hay cada vez más violencia, más robo, más delincuencia, ¿sí o no? ¿Y será que realmente estos privilegios que buscan, estamos escuchando que muchas veces el que está preso, el que está por causa de delincuencia, tiene más derechos que nosotros que estamos trabajando? Escuchamos cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿Dónde está la justicia? Y entre esas proclamas que hacen, ¿no?, de justicia, uno de los puntos más importantes que se pide para saciar el hambre y la sed, ¿sí? Porque bueno, tiene que ver un poco con el hambre por la comida, piden, ¿no es cierto? Y vamos a buscar Mateo 5, versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en palabra de Dios para todos dice, afortunados los que desean hacer la voluntad de Dios, aún más que comer y beber, porque ellos serán completamente satisfechos por Dios. Y vamos a ver, ¿no?, en esto que el Señor nos habla, ¿a qué se refiere? Jesús en estos versículos nos hablan metafóricamente de estas necesidades que reclama la sociedad, ¿no?, que tiene el ser humano y que tenemos todos, hambre y sed. Pero en este caso es un hambre y sed que es espiritual. Pero tiene que tornar en nosotros esta misma necesidad como si fuera de buscar el hambre y sed del agua. Dios quiere que, así como Él dice, bienaventurados, dichosos, felices, sería en otras versiones, aquel que tiene esta hambre y sed. ¿Querés ser feliz? ¿Querés ser afortunada? Busca la justicia de Dios en tu vida. Amén. Y vamos a analizar, a ver cómo nosotros podemos. Por ejemplo, ¿no?, si la sed, dicen que la sed es peor que el hambre. Dice que sin agua una persona morirá en pocos días. No sé si 2 o 3. Miren qué tremendo. Pero si es sin comida, o sea, sin alimentos, puede subsistir por más días. Dice que han estado haciendo huelgas de hambre en cárceles, por ejemplo, hasta 112 días y aún seguían viviendo. Pero si la persona tiene sed y no toma, no bebe, dice que sí, subsisten muy pocos días y muere. ¿Qué es lo que Dios hoy nos quiere decir, ¿no? Qué importante. Esa es la sed que Dios quiere que tengamos de Él, de su presencia, de su justicia en nosotros. Hablamos de las bienaventuranzas, habla así del carácter, ¿no?, del ser humano. La palabra justicia en la Biblia tiene 3 aspectos en los cuales se manifiestan. Por ejemplo, la justicia legal,
la justicia moral y la justicia social. Entonces, la justicia legal es la justificación. Es la justificación por fe. ¿Y qué es esto? Es el acto por el cual Dios declara absuelto, sin delito y ni pecado a todo aquel que creyó que Jesús es el que murió y resucitó por nosotros, el que nos trajo salvación. A Él declara justo. Y sabes, el justo Él es justo, y debe castigar el pecado, por el cual nosotros deberíamos de haber sido castigados. Dios, justificación se refiere a eso. Es el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado y morir por los pecados. Sin embargo, Cristo tomó ese lugar y por causa de eso somos justificados por fe en el Hijo de Dios. Esa es lo que significa la palabra justificación. ¿Entienden? Entonces, por lo que ahora la justicia de Dios quedó satisfecha por medio de Jesús, que murió por nosotros. Por ejemplo, una persona que por ejemplo, mató, ¿sí? Mató a alguien, es un delincuente y tiene que ser ejecutado porque mató, ¿no es cierto? Entonces, para la justicia, si esta persona es ejecutada y la matan, porque tiene que cumplir la condena, acá no hay pena de muerte, pero en otros países sí, entonces tiene que ser ejecutada y muere por causa de su pecado, ante la ley, ¿sí? Esta justicia legal se cumple cuando lo matan, no cuando lo ejecutan. Pero ¿qué pasa si la persona resucita por X causa? Ya esa persona ante la ley cumplió, ¿entienden? ¿Por qué? Ante la ley ya fue absuelto. Y si vuelve a vivir es como si nada, como que empezara una vida nueva. Y justamente Dios así espera de nosotros, que realmente podamos morir a la carne para vivir a esa nueva vida en Cristo. ¿Entienden? Romanos 4:25 dice así. Dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Un verdadero discípulo necesita reconocer la justificación de sus pecados. El castigo que merecíamos ya fue pagado por Cristo. Amén. ¿Cuánto le dicen gracias a Dios? En Romanos 5:1 habla también de la justificación. Un versículo muy conocido. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Palabra de Dios para Todos dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justo, gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí cerquita en Romanos 3:22 vamos a buscar. Y dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el 25 dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Entonces, la justicia de Dios tuvo que ser satisfecha en la muerte de su Hijo Jesús, porque Él nació sin pecado. Él fue santo y fue divino y murió el único que tenía, ¿sí?, características como para morir por el pecador, porque Él no tenía pecado. ¿Entienden? Segunda de Corintios 5:21.
dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando una persona es justificada, Dios empieza a trabajar en su carácter. Cuando nosotros ya venimos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, realmente, ¿no? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, somos justos delante de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios no nos deja y quiere que nosotros empecemos a cambiar, a ser como Él, a parecernos más a Él. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? En el manual que Dios nos dejó, que es su palabra. Entonces empieza a trabajar en nuestro carácter. Así es llevada su palabra a obedecer y a hacer lo recto y justo delante de Dios. Y a desarrollar y manifestar un deseo intenso de agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y cuando verdaderamente morimos a nosotros mismos y dejamos que la vida de Cristo sea en nosotros, vamos a tener ese deseo ardiente de ser como Él. Recto y justo, las características de Dios. Dios es justo y recto, ¿sí? En Romanos 6:4 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Nosotros cuando nos bautizamos en agua, ¿sí?, hacemos un acto de fe, de que realmente dejamos nuestra vieja vida y volvemos a una nueva vida en Cristo. Es un acto de fe, de que dejamos la vieja vida y por fe tenemos que cambiar. Amén. Eso es la justificación. Saben, por ejemplo, yo tengo una abuela, porque mira, murió, tenía una abuela que era ucraniana y ella era de la religión ortodoxa. Ahí están los ortodoxos ucranianos, rusos. Y entonces ellos allí estaban en Rusia y en ese tiempo, estoy hablando unos cuantos años atrás, tenían penitencia, ¿sí? Y se laceraban y tenían que cumplir para perdonar los pecados, los mandaban a hacer con penitencia y se latigaban el cuerpo. Y bueno, según me contaba mi mamá, que dice que mi abuela era muy joven y dice que ella realmente quería agradar a Dios. Y ella se pegaba bien fuerte, pero veía que las otras personas no, lo hacían como, si miraba el sacerdote, bueno, hacía unos cuantos latigazos y nada más. Pero dice, quería agradar a Dios, yo me pegaba mucho. Bueno, la cuestión de que después le hablaron, de que realmente lo que ella estaba haciendo no era lo que Dios había hecho. Dios ya había muerto por nosotros. Entonces le predicaron el Evangelio de la gracia de Jesús. Y así fue que vino al Señor, al camino del Señor. Y bueno, primero se entregó ella y después le compartió a su esposo. Ya eran muy jovencitos, a los 15 años se había casado. Imagínense en ese tiempo, ¿no? Y dice que, claro, en ese tiempo convertirse al cristianismo era como una vergüenza. Entonces, mi abuelo le dijo, bueno, dice, pero yo voy a ir, pero voy a ir de noche, así no me ven, como Nicodemo, ¿no? Para que no lo vean. Dice, voy a ir de noche, así no me ven los amigos, los del barrio. Bueno, fue de noche a la reunión y dice, hermanos, que él apenas entró en la puerta. Dice que el poder de Dios lo tomó tanto, dice que ni siquiera esperó para hacer la confesión de fe. Dice que ya desde que entró el Espíritu lo tomó y dice que cambió totalmente. Él era alcohólico y el Señor lo fue transformando. Bueno, después se vinieron a la Argentina y empezaron a propagar el Evangelio ahí en Chaco. Pero el tema es, ¿no?, que nosotros no podemos hacer nada para perdonar nuestros pecados. Ni siquiera tenemos que hacer sacrificios humanos. Ya Cristo pagó por nosotros. Él, por fe, dice, como descubrió un día Martín Lutero, ¿no? Por la fe, dice, somos salvos. El justo por la fe vivirá. Amén.
Cuando hay un verdadero arrepentimiento, tu vida tiene que cambiar, porque la vida de Cristo viene a tu vida. Y tú mueres a tu naturaleza anterior. Dice, si un grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Pero si muere, sí que da fruto. ¿Cuántos quieren morir para Cristo cada día? Es morir cada día. Esto sería la justicia legal, ¿no? Como decía, la justificación por fe. La justicia moral es aquella justicia de carácter y conducta que agradan a Dios. Después de las bienaventuranzas, si uno lee las bienaventuranzas, por ejemplo, en el capítulo después de las bienaventuranzas, Jesús comienza a hablar a los fariseos y les comienza a decir las actitudes que ellos tenían. Entonces, les marcaba a los fariseos el contraste que existía entre la justicia cristiana y la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos, ellos tenían conformismo o conformidad con las reglas externas. Para ellos el lavarse las manos era lo más importante que tener un corazón sin odio, sin resentimiento. ¿Entienden? Para ellos el cumplir el sábado era más importante que si a lo mejor había que sanar a alguien, había que levantarlo del pozo a alguien. Para ellos era más importante las cosas externas. Y saben, mucha gente hoy todavía está con las reglas de la ley en su mente, en su corazón. Dios quiere ir más allá de lo que la ley nos muestra, o de la apariencia, de lo que queremos demostrar ante la sociedad. Dios quiere ir a tu corazón, que cambies tu corazón. Esas cosas que muchas veces Dios marca y hacemos oídos sordos. Dios quiere cambiarnos. La justicia cristiana es la que nace de un corazón íntegro, puro, recto, marcado en la voluntad e intenciones del corazón. Amén. Esa justicia que Dios quiere que realmente nosotros demostremos que hay cambios en nuestro corazón. ¿Saben? Me acordaba cuando yo le había dicho al Señor que quería que el Señor me usara, que yo no quería ser una religiosa. Señor, yo quiero ser una persona usada por ti. Entonces, si hay que cambiar cosas en mí, yo le decía, Señor, si tú nos llamaste al ministerio, yo no quiero ser una más o cumplir nada más. Señor, yo quiero ser realmente de bendición. Entonces el Señor me dijo, bueno, ¿querés que ser de bendición? Comienzo a limpiarte, comienzo a limpiar tu vida, a tu vaso. Y bueno, fue así que el Señor me fue marcando. Comencé a tener hambre y sed de Dios, principalmente esta sed de que realmente sí, Señor, yo quiero cambiar. Porque hay cosas que uno trae de su infancia, de su familia y bueno, el carácter que nos traen nuestros padres. Y el Señor quiere que cambiemos. Quizás soberbia, orgullo, terquedad, muchas otras cosas que traemos, ¿no? Y el trato con la gente. Entonces, esta parte cuando habla de la justicia moral, ¿no? De la integridad de nuestro corazón. Me acuerdo que un día yo estaba en la capital, estaba en ese tiempo de proceso, ¿no? De limpieza, el Señor estaba ahí limpiando. Yo me encontraba en capital y estaba ahí mirando una vidriera y en eso se me acerca un muchacho y me dice, ¿no me compraría un pancho? Me dice. Y yo lo que primero uno le dice es que no, porque más acá que hay tanta delincuencia, voy a abrir la cartera y si ven que te sacan con ese criterio, ¿no? Que si te sacan la plata, te saca la billetera, ¿sí o no? ¿Cuántos piensan que sucede eso? Entonces yo con ese criterio le dije no. Hermanos, al segundo se para una señora y le dice, vení que yo te compro. ¿Sabe? Y el Señor me dijo, me hizo sentir una miserable. Me hizo sentir eso, porque no puede ser que venga justo una persona para darle eso. O sea, el Señor lo preparó para hacerme sentir eso a mí. Entonces me dice, mira, dice, yo te voy a empezar a cambiar. Tenés que ser más, conmoverte por la necesidad del otro. Tenés que comenzar a ver la necesidad del otro. Comenzá a cambiar vos. Y bueno,
Así. Entonces, si uno hace oído sordo, ay, bueno, tapas el oído y decís, no, no, gloria a Dios. Pero bueno, yo le dije, Señor, perdóname, es verdad, perdóname. Otra vez, un día estaba en la puerta de casa, saco las cajas, ¿sí? Saco las cajas de pizza que habíamos comido, no sé si un fin de semana, y en eso se acerca, ¿vio? Las carretas que reparten las cajas y las botellas. Hay muchos, ¿no? Y bueno, aquí que el hombre estaba justo fumando y me dice, ay señora, ¿no le quedó una porción de pizza? Y hermano, sí, me había quedado una porción de pizza, pero yo con el hecho también de que, ay, pero si entro adentro y después me sigue y me viene a robar, yo le dije que no. Y esta persona me dice, ay, bueno, que Dios la bendiga, me dice. Hermano, era lo peor que me pudo haber pasado. Me sentí también una miserable. Digo, no, Señor, no puede ser, no puede ser. Yo tengo que cambiar. Porque eso lo preparó Dios, sí, dígame sí o no. No era casualidad, hermano. Entonces, el Señor me hacía sentir esas cosas que a veces hacemos oídos sordos a la sociedad. Aquel que te pide en la calle y que como a vos te sobra, no lo ves o no queremos verlo, hermano. A veces no queremos ver la necesidad del otro. Y a eso se refiere la justicia moral, que seamos conscientes y que seamos generosos, que compartamos el pan con el hambriento, que aquel que te pida, dale, que aquel que está necesitado, que tú le des una mano. Amén. Hermanos, si yo no diría realmente lo que me pasa, es como que digo, no, al final estoy un evangelio de oídas nada más. Hermano, Dios cambia a las personas y a mí me cambió y fue cambiando de actitud hacia la gente. La justicia social, ¿qué es la justicia social? Es aquella que tiene que ver con las actividades que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, la liberación del hombre de la opresión, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, ¿no? Cuando se liberaron de la esclavitud, del racismo. Dios usó a la persona. La igualdad en los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, eso es la justicia social, ¿no? La integridad en las relaciones comerciales, esto es un punto muy importante, o en las relaciones patronales. ¿Cómo nosotros actuamos ante las relaciones comerciales? Por ejemplo, el otro día me decía una persona, no, cristiano supuestamente, me dice, no, dice, yo no pago nada acá, no, yo ya me cansé porque acá todos roban, yo no pago ni impuestos, nada. ¿Eso es justicia? Hermano, Dios dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú cumple con la ley, tú cumple con la sociedad, tú cumple con los impuestos. Amén. Eso es dejar que Dios sobre en justicia. O por ejemplo, cuando uno hace arreglos en la balanza, dice, pesa falsa y medida falsa, dice, son abominación a Jehová. Hermano, yo tenía conocidos que eran joyeros y que, bueno, a vos te vendían un anillo, una alianza por, no sé, 2 gramos y a lo mejor pesaba 1 gramo. ¿Y quién se quedaba con esa diferencia? ¿Entienden? Pero Dios ve eso. Ante el hombre le podemos nosotros mentir, o cómo pensamos en la balanza, o cómo nosotros trabajamos, ¿sí? Ante el comercio. Si estafamos. O por ejemplo, cuando a veces, me ha pasado también, que a veces te dan un billete falso. ¿Y vos qué haces con ese billete? Ya sabés, porque a veces ni nos damos cuenta, pero cuando vos te das cuenta que era falso, porque de pronto vos lo llevaste a otro lado y te dice, no, mira, es falso. Y vos decís, ay, sí, me lo dio tal. Ah, no, pero yo a alguien se lo tengo que dar. Hermanos, me pasó y el Señor me probó. Yo le quise dar, vienen y me rompen el vidrio, pero no eran otras personas. El Señor me dice, eso porque vos le diste el billete falso, ¿sí? A la persona, a otra. Me dice, vos estás engañado, porque vos ya sos consciente. Hermano, si a vos te dan un billete falso, lo tenemos que romper.
si no estamos actuando en injusticia. ¿Entiendes? Si no nos damos cuenta y de pronto te dicen no es falso, sí, porque puede pasar. No podemos seguir engañando a otro. ¿Entienden? Así, y cuántas actitudes que Dios quiere trabajar en nosotros, que tenemos a veces que cambiar y pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero no estamos haciendo las cosas bien. O con la sociedad, quizás en la iglesia también. Dios quiere que seamos honestos, que seamos, honestos en todo sentido. En nuestras decisiones, el no pensar mal del prójimo. Dios busca esa limpieza de corazón en nosotros, en no hablar mal de nuestros hermanos, en no hablar mal, en no querer tomar nosotros venganza, como decíamos el domingo pasado. Dios no obra en la justicia del hombre, ¿no? En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O vos actuás a tu manera y Dios te deja, o dejás que Dios obre, pero tú o nosotros tenemos que perdonar y dejar que Dios obre en su justicia. No podemos accionar nosotros a nuestra manera. Y no, porque si acá no hacen las cosas, yo lo voy a hacer. O vos o Dios. Dios no obra a nuestra medida. Él sabe cómo hacer las cosas. Deja que Dios obre en su justicia, pero tú perdona, tú espera en Dios y vive de acuerdo a su palabra. Amén. Esta es la clase de hambre y sed que tenemos que tener. Y muchas veces se van en contra de toda una sociedad contaminada, una sociedad corrupta que uno escucha los noticieros y sabe cómo viven aquellos que nos gobiernan. Y va a decir, pero ¿cómo? Yo pago los impuestos y resulta que vemos todo igual y pasan los años y prometen y hacen. Entonces uno dice, pero bueno, si ellos son así, yo tampoco voy a pagar, pero no. Tú obra como Dios te dice que haga y espera en Dios. Hacer las cosas sin honestidad es lo que a Dios no le agrada. Dios bendice a aquellos que son honestos, Dios dice. Aquellos que son íntegros de corazón, Dios se pone de su lado. Dios respalda su palabra. No es que te va a respaldar a vos, lo que vos pensás, lo que vos haces. No. Si vos estás de acuerdo a su palabra, sí, Dios te va a respaldar. Amén. No debe haber un afán en el verdadero discípulo de Cristo. Mateo 6, un afán por las cosas materiales, solamente pensando en querer tener más, en querer prosperar y sin motivo muchas veces, ¿no? Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras de todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El verdadero discípulo tiene que tener hambre y sed, esa sed intensa de hacer lo justo que agrada a Dios. El resto Dios lo dará como añadidura. Dios quiere que comencemos a tener esa sed de hacer las cosas bien, aquellas cosas que a Dios le agradan, no lo que nos parece y lo que nos muestra la sociedad. El que me las hace me las paga, ¿no? No es así. La agitada vida del mundo nos ha llevado a tener otro tipo de hambre, la de una mejor posición económica, poder, fama. Y si nos descuidamos nos vemos inmersos en esa dinámica del mundo que nos empujará a buscar más y más cosas materiales. Y el Señor hoy nos pregunta, ¿no? ¿De qué tienes hambre hoy? ¿Cuál es tu sed? ¿Para qué trabajas? ¿Cómo estás edificando tu vida espiritual? ¿Cuál es tu prioridad?
Buscar el reino de Dios y su justicia es una actitud del corazón del discípulo, el cual tiene en ello su tesoro. ¿Dónde tenés tu tesoro? Dice su palabra, ahí tenés tu corazón. ¿Dónde estás enfocado? Ahí está tu corazón. Pero Dios dice que el corazón nuestro tiene que estar gobernado por Él. Amén. Preocupémonos por hacer toda la voluntad de Dios y no nos afanemos de buscar cosas terrenales. Buscar primeramente lo material es la actitud de cualquier incrédulo. Un verdadero discípulo tiene como prioridad buscar al Señor y hacer lo que el Señor dice. Debemos estar contentos y agradecidos con lo que tenemos. No es que uno, no va a trabajar tampoco, sino que en lo que tenés, Dios, ser agradecidos y contentos, como decía la palabra, y servirlo a Él. Amén. Filipenses 4:12, lo sabemos todos. En esta versión dice, yo sé cómo vivir en pobreza y en abundancia, dice Pablo. Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias, pasando hambre o estando satisfecho, teniendo mucho o teniendo poco. Muchos no están contentos con su escasez, pero otros van incluso más allá. Y aunque poseen bienes materiales, no están satisfechos. Hay gente que tiene de todo y no disfruta, y ni deja disfrutar al otro. No disfrutan porque siempre están pensando en más y siempre descontentos o siempre quejándose. Esta gente, ¿saben? No vive feliz, no duerme feliz. El verdadero discípulo espera la provisión de Dios y está conforme con ella, independientemente de lo abundante o escasa que sea. Amén. Hay un versículo que se me viene a la mente en Deuteronomio 28. Casi últimos versículos. Dice Deuteronomio 28, versículo 47. Dice así, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Hambre y sed. Mira, vos podés tener muchas cosas materiales, pero si no estás contento, si no estás agradecido, si no demostrás que estás satisfecho con lo que Dios te da, ¿sabes qué? La vida tuya va a ser siempre una pesada carga. Dice, un yugo de hierro, dice, en tu cuello te pondré. ¿No vieron gente que está así? Que siempre pareciera que está cargando como un yugo arrastrando, pareciera todos los bienes, gente los está arrastrando. Hermano, literalmente, hay gente que vive así, que vive arrastrando todo lo que tiene y no duerme, no es feliz, no es contento. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra. Por cuanto no serviste a Jehová con alegría. Esto te va a pasar. Mira, hermano, si trabajás, servile a Dios con alegría. Si das al Señor, hacelo con alegría. Si venís a servir al Señor en la casa de Dios, hacelo con alegría. Como para el Señor, no para lo que vean en los otros, como los fariseos, para que los otros vean. No, hacelo porque amás a Dios y querés que todos los días tu corazón sea cada vez más limpio. Amén. En versículos, capítulo Mateo 5, 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué tremendo. El lenguaje actual dice, Dios bendice a los que son compasivos, pues Él será compasivo con ellos.
Dios te va a bendecir. Dios va a querer que Dios sea compasivo. Señor, compadécete de mí. Atiéndeme esta necesidad. Y resulta que cuando el Señor te mostró una situación, tú hiciste oído sordo. Tú cerraste los ojos a aquel que estaba necesitando, te dice Dios. Pero sí, venimos a Dios siempre reclamándole, ¿no? Con las pancartas, Señor, atiéndeme esto. Acordate de esta oración, acordate de mi hijo, de mi hija, acordate, Señor, me duele acá, me duele allá. Pero Señor, cuando el Señor nos muestra cosas que tenemos que cambiar nosotros, hacemos oídos sordos. Dios es misericordioso con aquellos que son misericordiosos. Amén. ¿Cuántos quieren ser misericordiosos? Las primeras 4 bienaventuranzas nos hablan del carácter del discípulo. En ellas el Señor nos describe la pobreza de espíritu. Las cuatro primeras nos describe la pobreza de espíritu. El llanto producido por la necesidad de Dios y la humildad y la mansedumbre. Y luego del hambre y la sed de Dios y su justicia. Esto nos habla de un orden establecido por Dios. Primero, Él forma nuestro carácter y una vez desarrollado podemos ser misericordiosos. Solo así se formará en el verdadero discípulo un corazón que siente compasión por las miserias y tragedias de los demás. Realmente nosotros vamos a ser misericordiosos cuando nuestro corazón va cambiando. ¿Entienden? Si nosotros repasamos las otras bienaventuranzas, ahí nos habla del corazón, que seamos pobres en espíritu, que cambiemos nosotros, que lloremos por nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, se refiere a llorar por nuestros pecados. Realmente si nosotros nunca tuvimos un verdadero arrepentimiento, por más que nos criamos en una familia cristiana, si nunca te sentiste un pecador, realmente no hay cambios en tu vida. La justicia de Dios no va a actuar en ti si nunca te sentiste un pecador. No importa que naciste en una iglesia cristiana, ¿no? Dios no tiene nietos, Él tiene solamente hijos. Amén. Cambiemos para que Dios nos cambie a nosotros y cambiemos a su vez, ayudemos a la sociedad. Seamos vasos útiles de bendición. El verdadero discípulo sabe que ha recibido misericordia de Dios. Dios fue misericordioso con nosotros cuando nos perdonó, cuando nos trajo luz a nuestro corazón y nos libró de toda la inmundicia, del pecado y nos da encima salvación eterna. Dígame si no es misericordioso con nosotros. Dios es bueno, pero cambiemos definitivamente. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Lucas 10, 25. Ahí tenemos una historia que todos conocemos, pero igual vamos a leerla. Lucas 10, 25 en adelante. Dice, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, contestó, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite,
y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento. Cuídamelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo, del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros ante los escenarios de la historia, como la historia que Dios nos cuenta, ¿no? ¿Reaccionamos con misericordia, haciendo bien al prójimo? Si Dios nos presenta una oportunidad, ¿nos compadecemos de nuestro prójimo o de la necesidad? ¿Hacemos algo para ayudar a aquel que está necesitado? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Reflexionemos en estas preguntas y pidámosle a Dios que produzca esa hambre y sed intensa del Señor Jesús. Señor, forma tu carácter en mí y danos un corazón misericordioso. Quizás, como decía al principio, aquel que tiene sed y no bebe, muere a los pocos días. ¿Cómo está tu corazón? ¿Todavía tienes sed de Dios? ¿O ya estás muerto espiritualmente y no te interesa nada de lo que Dios te está diciendo? No te interesa nada. Es porque ya estás muerto quizás espiritualmente. Dios quiere hoy saciarte. Dice, el que viene a mí, dice, de su interior brotarán ríos de agua viva. Señor, quiero tener esa sed de ti. Señor, hazme nuevamente volver a ti, porque aparentemente ya he muerto espiritualmente. Me di cuenta, Señor, de que he hecho oído sordo a todo lo que me está pasando en la familia, en la sociedad. Ya no me interesa nada. Y el Señor te dice, no, estás muerto espiritualmente. Vuelve a mí y toma esa agua que Dios te da, como le dijo a la samaritana. Ella iba a buscar esa agua que nunca le iba a saciar. Dice, pero el agua que yo te doy, dice, nunca más vas a tener sed. La sociedad, hermanos, escuchamos en la sociedad que quizás gente que tiene fama, que tiene poder, que tiene muchas cosas materiales, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Vacía, hueca, no tienen vida, no son felices por más que tienen cosas materiales. Hermanos, ¿cómo está tu corazón delante de Dios? Cámbiate, dice Dios, y venía Él a tomar esa agua viva. Amén.